A continuación, ¿qué propone? Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Aquí estamos en un programa más de ¿Qué propone? Y hoy nos acompaña María Beatriz Martínez, es la presidenta del Partido Primero Justicia, también fue diputada en la Asamblea 2015 y nos decía antes de iniciar el programa que también fue candidata por el Estado portugués a la gobernación. Sí, 2017 y 2021. Bienvenida. Gracias. No, gracias a usted porque nos interesa mucho en este momento revisar la organización y la parte política de cara al 28 de julio y quisiéramos saber cuántos testigos está aportando PJ. ¿Cuántos? Mira, nosotros tenemos alrededor, todavía está en proceso de integración, como se llama en la fase de donde estamos. Nosotros postulamos, tenemos más de 22.000 justicieros postulados, ya asignados en cargo, tenemos 18.000 justicieros asignados en cargo, pero tenemos como un backup que efectivamente es necesario hasta el último día porque siempre pues, algún testigo falla, alguna circunstancia de salud, alguna razón de la formación y todo eso pues forma parte de la responsabilidad que nosotros tenemos como organización política. Ha sido un reto muy interesante poder formar parte de la gran plataforma 600K, ha sido un compromiso muy grande por parte de los justicieros y las justicieras que vivimos y existimos en cada rincón de Venezuela y hay una emoción porque estamos seguros que vamos a aportar una gran responsabilidad en el triunfo del 28 de julio. Ahora, ¿cómo diríamos? Reuniones con los otros factores políticos. Ustedes solamente saben de sus cifras, no intercambian cifras con, por ejemplo, Voluntad Popular, con Un Nuevo Tiempo, con las otras organizaciones políticas que forman parte de la unidad. Mira, el proceso de integración de la plataforma tuvo una primera fase donde solo cada una de las organizaciones hacía su propuesta, su postulación. Eso se iba cargando en un sistema. Luego viene una fase donde veíamos los porcentajes que va cada quien aportando y ya estás en la fase de la integración de los equipos por cada centro electoral. Creo que allí es la fase fundamental donde además para la asignación todos los factores políticos se reunían, nos reuníamos en cada uno de los sectores municipales, se llegan a los acuerdos de las integraciones de los equipos por centro de votación y ahora viene la parte de formación e integración en las tareas y ese trabajo cotidiano que hace el engranaje más importante para que el 28 de julio todo salga como todos aspiramos y esperamos. Ahora, esta norma sobrevenida del Consejo Nacional Electoral que pues determinó que los testigos tienen que pertenecer al centro de votación, ¿eso no afectó lo que ya se estaba organizando? Bueno, nosotros veníamos preparándonos para eso porque eso venía sonando desde el 2021. En las elecciones del 2021 se dijo que iba a ser una exigencia y la mayoría de las actividades de postulación tenían ya esa prevención. De hecho, cuando sale la normativa, que tenía evidentemente una intencionalidad de creer que nos iban a agarrar fuera de base. Y bueno, el porcentaje de afectación en principio fue apenas 3%, y lo cual además con toda la carga de postulados fue rápidamente subsanado, ¿no? O sea, que el Consejo Nacional Electoral no agarró a la oposición fuera de base, no los agarró, se habían preparado para eso. Exactamente, y creo que además tenemos la posibilidad con la forma en la cual se ha venido trabajando de hacer equipos muy amplios por cada mesa de votación donde podamos tener una integración bastante amplia y con mucho sentido de pertenencia por cada mesa electoral. Poder prepararnos, pero sin duda han habido otros cambios, por ejemplo, aperturas de centros de votación en otros centros que no existían, donde básicamente son centros de votación de una sola mesa, donde han migrado algunos de los electores, pero de repente los colocan en sitios
para tratar de inhibir, porque son inhóspitos, por decirte algo, centros de militares. Por ejemplo, mesas en Fuerte Tiuna, mesas en las misiones vivienda, mesas en lugares donde la oposición le va a costar estar. Escuelas de policía, para que haya primero el control social del voto. Es decir, evidentemente ese tipo de decisiones atentan con la libertad de la expresión del voto, porque pretenden incidir en la voluntad del elector, donde se sienta presionado por, además, dónde vota. Y también, por supuesto, tratar de inhibir al trabajo que en cualquier elección del mundo uno puede tener y debe tener testigos en cualquier parte donde participe, independientemente de dónde se encuentre ubicada. O sea, no tiene sentido que una parte que está compitiendo no pueda tener un testigo. Y eso es lo criticable de ese tipo de decisiones. Pero nosotros sabemos la caracterización a quién nos estamos enfrentando. Y lo importante es minimizar todos esos obstáculos que atentan contra la libertad y los derechos políticos de los venezolanos, y nosotros poder surfearlo, porque lo que tenemos por delante es la tierra prometida, es esa posibilidad de generar un cambio en el país a través de la ruta electoral, teniendo esa fuerza tan grande de los ciudadanos venezolanos que quieren generar ese cambio a través de su poder, que es el voto. En esos centros inhóspitos, en esas mesas que han sido creadas de último momento, ¿la oposición también va a tener testigos? ¿O no está fácil? Hay algunos, por ejemplo, que como te digo, centros de reclusión, o solo donde votan ciertos militares, o donde hay un control. Imagínate esto me parece muy relevante, porque creo que una misión vivienda donde cada adjudicatario allí no tiene derecho ni plena propiedad sobre ese bien, y donde de alguna manera son extorsionados con la amenaza de quitarle su vivienda. Esa persona no tiene derecho a ejercer libremente su voto secreto. Pero más allá, no se puede revelar como simpatizante o militante de la causa democratizadora del país. No puede decir, yo soy el testigo de la oposición aquí, porque sencillamente la consecuencia ya sabemos la que va. O sea, lo que me quiere decir es que definitivamente hay lugares donde la oposición prácticamente no va a estar. Prácticamente en aquellos sitios donde efectivamente se está tratando de generar ese tipo de... ¿Y ese porcentaje cuánto es? Porque los números importan, ¿no? ¿Cuántas mesas pueden estar sin testigos de la oposición porque fueron creadas de esa manera para evitar precisamente la presencia del sector opositor? ¿Cuántas mesas, cuántos electores estamos hablando? Ese tipo de centros tan radicalmente claros como lo que te acabo de plantear no es una cifra muy abultada, no llega a más de 15.000 electores más o menos. Solamente 15.000. En ese sentido, en esas que te estoy hablando, que son extremos, que son claramente muy complicado que haya un voto que se pueda expresar libremente. Eso es un voto cooptado, es un voto obligado, que sin duda tiene familia y que sin duda va a ser cobrado con creces esas humillaciones en los demás centros de votación. ¿Usted cree que la gente va a salir a votar? Estoy convencida de eso. Creo que el venezolano está muy claro de la oportunidad democratizadora que existe para el 28 de julio. Nunca habíamos tenido una oportunidad tan clara como la que tenemos en este momento. El venezolano ha sufrido muchísimo y eso ha sido en aumento durante todos estos años, y ve el 28 de julio como la gran oportunidad de generar ese cambio en paz, en democracia, conforme a la Constitución. Y es una oportunidad que no vamos a desaprovechar. Bueno, fíjese, le voy a dejar, ya tenemos que ir a la pausa, le voy a dejar este interrogante. Hay algunos analistas, no con J como algunos le bromean, algunos analistas que señalan que la oposición no está organizada para defender el voto, que los votos existen, porque las encuestas lo demuestran, pero que la oposición no está organizada y que el 28 eso va a quedar demostrado y la gente va a recibir una desilusión más de todas las que la oposición le ha provocado a la gente. Pero eso me lo va a responder en la próxima parte. Continuamos con más aquí en ¿Qué propone? Y nuestra entrevistada María Beatriz Martínez, quien es presidenta del partido Primero Justicia. Ya venimos.
algunos analistas señalan que el pueblo se va a volver a desilusionar el 28 porque la oposición es mentira, que tiene la organización para defender el voto. Mira, yo creo que uno debe ocuparse y no preocuparse. Y en eso hemos estado, concentrados claramente en el gran reto de convertir en un gran aparato de integridad electoral que pueda no solo garantizarle a un pueblo venezolano movilizado la defensa del voto, sino que además tengamos las pruebas en la mano. Eso no lo vamos a ver sino efectivamente el 28 de julio. Nosotros nos hemos ocupado de que eso ocurra, de que haya hombres y mujeres dispuestos a trabajar en... Es mentira que los partidos no están haciendo nada. Estamos montados, tenemos, si eso fuese verdad, el primer día de la postulación, conforme el cronograma electoral, nosotros no hubiésemos podido postular más de 89.000 hombres y mujeres a nivel nacional, un gran ejército, cerca de 90.000 mujeres y hombres dispuestos a nivel nacional y están ya en el CNE. Eso fue una jugada importante que nosotros nos propusimos hacer, ser los primeros en postular para evitar lo que antes había ocurrido, como por ejemplo el que se postulaban nombres conocidos como opositores para inhabilitarlos y no poder utilizarlos como testigos, y creo que eso va marcando una pauta. Tenemos trabajos pendientes, tenemos responsabilidad sobre todo. Aprovecho esta oportunidad para decirle que a cada quien que se ha comprometido y ha puesto su nombre y su responsabilidad para ser parte de este gran compromiso, tiene que formarse, tiene que activarse con las tareas que hemos estado señalando, tiene que comprometerse a integrar esos equipos, y estoy segura que eso va a ser la gran garantía para que el pueblo venezolano alcance sus anhelos y sus sueños. Esas personas que vienen solo con un discurso tratando de sembrar desesperanza, tienen sin duda un compromiso con la Jota. Y ese compromiso con la Jota también cobrará su responsabilidad. ¿Cómo es eso de compromiso ahí? Pero tú dijiste algo, yo no sé, yo solamente te escuché y te sigo, ¿no? Algo de Jota. Dijiste que los analistas... Los analistas con la J. Ok. La realidad es que nuestro compromiso es con Venezuela. Primero Justicia ha estado comprometida con Venezuela por más de 24 años. Y como todas las demás organizaciones y como el gran movimiento ciudadano que acompaña esta esperanza, para mí ha sido un momento de muchísima intensidad poder acompañar las giras nacionales, estar con María Corina Machado y con Edmundo González en las actividades de pre-campaña. Y en esas manifestaciones donde lo que hay es una energía que es absolutamente definitoria de lo que viene, estoy convencida que van a ser ríos de gente votando y vamos a tener un ejército comprometido en la defensa del voto. Vamos a votar, vamos a movilizarnos, vamos a cobrar. Aquí hay también otros Jotas que dicen que aquí no hay una verdadera unidad, que eso es mentira, que los partidos no están trabajando, sino por el contrario, que la gente está apostando a que no gane Edmundo, que a lo interno los partidos están apostando es a que no gane Edmundo para que María Corina salga perjudicada. Mira, yo creo que la gente mala puede haber en cualquier momento. En la historia, además, siempre tú lees algunos capítulos y vas a identificar, pero yo no creo que para nada esa puede ser ni la constante ni la mayoría. En el caso del partido que represento, creo que hemos dado suficientes muestras claras, eficientes, contundentes y sobre todo en las bases, con gente de carne y hueso en cada uno de los rincones del país, comprometidos no solo con una victoria del 28 de julio, sino con una transformación total del país, que no admite más errores, más equivocaciones, más divagaciones, donde un país que necesita y anhela realmente cumplirle a nuestros hijos, cumplirle a las familias para que podamos volver a estar reunificadas, cumplirle al siglo XXI, que venimos con mucho retraso, donde hubo una involución en estos últimos 25 años. Entonces tenemos mucho por hacer y no perder tiempo y mucho menos errores. Ahora, usted también decía que van a ganar y van a cobrar. Eso también lo dijo Enrique cuando le tocó ser candidato y la gente siente que no cobró. ¿Cuál es la diferencia? Porque ahora sí se va a cobrar. Bueno, mira, radicalmente, si empezamos a analizar solo las encuestas, en el 2012 y 2013 teníamos un país absolutamente dividido en dos grandes... Dos toletes, sí. Eran dos toletes. Tanto así que a Nicolás Maduro le
se tuvo que conformar con supuestamente haber ganado con un 1% de diferencia, prácticamente un empate técnico. Cuando tú haces una encuesta y ves una diferencia del 1%, sencillamente dices hay un empate técnico. Y evidentemente hubo distintos movimientos que hoy por hoy, 10 años después, son barajitas repetidas. Es decir, abrir centros de votación en sitios donde no tenemos acceso, sacarnos a testigos porque estén solos. Entonces tenemos, por ejemplo, para cada una de esas enfermedades, medicinas que hemos aprendido en el transcurso de los eventos electorales que hemos enfrentado posteriormente. Entonces, comparar la posibilidad de haber demostrado un eventual triunfo ante un empate técnico no es lo mismo que ahorita, porque ahorita que tenemos 80% de decisión que Nicolás Maduro no puede seguir en el poder, 80% o más del país que está decidido que esto no puede seguir adelante, que tenemos que acabar con esta pesadilla y que tenemos que reabrirle la puerta a la democracia, a la libertad y sobre todo a la reconstrucción nacional. Entonces las fotos no tienen ni de cerca la posibilidad. Aquí tenemos que estar muy claros. Si todos hacemos lo que queremos, si todos gestionamos lo que es nuestro anhelo, vamos a ir a votar y vamos a ir a votar en masa. Y ese voto masivo en contra de Nicolás Maduro y por la posibilidad de realmente reconstruir nuestro país que representa Edmundo González Urrutia en la tarjeta de la unidad va a ser una realidad. Fíjese que también los analistas critican que la oposición no participó en el simulacro, que le dejó el simulacro al gobierno y que el gobierno midió su maquinaria, pero la oposición no. Mira, cada quien participa, mide y articula sus fuerzas dependiendo de su estrategia. Es decir, esa afirmación de que no se participó no es cierta, porque nosotros decidimos expresamente no convocar a la militancia opositora o a la militancia que sigue la opción de Edmundo y que sigue la lideresa María Corina Machado a la participación activa de ir al simulacro a votar. Pero sí nosotros nos encargamos de hacer algunas mediciones, de aprovechar ese simulacro para tomar en consideración distintas cosas que queríamos y que se podían medir, y así lo hicimos y podemos tener un balance claro de lo que allí ocurrió. Bueno, por ejemplo, pudimos tener la posibilidad de saber de la conectividad, de las líneas telefónicas que estaban o no, cómo se puede conectar, si había internet o no. Pero también medimos, por ejemplo, que se comportan y el comportamiento que hubo contrario a la norma y a los derechos electorales. Y podemos hacerle claramente las advertencias al CNE como árbitro electoral, donde evidentemente resalta algo que lamentablemente por muy sabido se pretende olvidar, que es que se pretende violentar el secreto al voto. Cuando vimos a funcionarios públicos que iban nariciados y que les pasaban una lista y que estaba el jefe de los recursos humanos obligándolos a que estuvieran ahí, que se tomaran la foto con la máquina, que se tomaran la foto con la huella y que le tomaran la foto al voto. Eso no va a ocurrir el 28, no puede ocurrir el 28. Y ese ciudadano que se vio una vez más humillado ante esa circunstancia y que quiere expresar su voto, sepa que efectivamente debe tener una actitud que va a ser respaldada por miembros de mesa que no estaban en ese ejercicio, por testigos de mesa que no estaban en ese ejercicio y que no va a haber ningún tipo de acompañamiento que valide esas violaciones a la norma electoral y que pueda poner en peligro o en jaque ese secreto al voto. Entonces yo creo que la participación masiva, el acompañamiento masivo y la fuerza masiva del pueblo venezolano va a ser muy distinto al ejercicio que pretendieron hacer. Y aún así, habiendo hecho todo eso, abusando de los recursos públicos, habiendo pautado el sector oficialista una prueba de su maquinaria, creo que los números tampoco lograron lo que ellos esperaban, presionando, apretando, utilizando recursos públicos, por supuesto. Entonces, para nosotros el balance, la evaluación y lo que hicimos con respecto al simulacro, para nosotros es positivo. Y el rector Picón señalaba que si no hay una participación de más del 60%,
las cosas se podrían complicar para la oposición. La oposición está apostando a la espontaneidad de la gente. ¿No es peligroso apostar a la espontaneidad? ¿O hay también planificación para movilizar a la gente? Mira, yo creo que esta es una campaña muy atípica y nos ha dado unas señales muy claras de lo que quiere el venezolano. Cuando me vuelvo a referir a los recorridos que hemos hecho por el interior, ahí no hay ningún tipo de movilización, con todas las dificultades y además que se acrecentan, ahí no eliminan, no hay combustible, no hay transporte público, no hay posibilidad alguna, y tú ves gente que te dice, yo caminé 6 horas, tengo 4 horas esperando nada más que ustedes pasen, bueno, es una decisión con una esperanza. Yo creo que si lo hacen, si eso se hace de tal manera, con esa magnitud, con esa cantidad de gente que espontáneamente sale, evidentemente eso va a pasar en las elecciones. Pero además, por supuesto, el 60% tiene un claro referente y es la cantidad de venezolanos que están en el exterior y que se les impidió su derecho a votar, y que con lo cual maquiavélicamente el régimen cuenta porque sabe que claramente eso es un voto con el cual contarían en contra. Pero es que la mayoría de los que estamos aquí adentro también la proporción sigue vigente, es el 80%. Es decir, hay una disposición a votar también. Cuando se mide no solo el apoyo, sino que se mide la disposición a votar, ronda el 76 y el 80%. Pero voy más allá. Yo creo que la incidencia del venezolano que está en el exterior puede claramente repercutir en lo nacional y puede impulsar. Por eso también estamos haciendo la campaña de quien no pueda votar y le cercenaron su derecho al voto y que está fuera castigado porque tuvo que salir huyendo de las políticas desastrosas de Nicolás Maduro, puede impulsar el voto de 5 de los que están aquí. Y yo creo que este compromiso ciudadano nuevamente tiene una fuerza, lo vemos en el arranque de campaña, lo vemos en cada una de las ciudades donde se ha manifestado, niños, jóvenes, adultos, ancianos, viejitos, todo el mundo decidido a votar por Edmundo. La oposición está preparada para una jugada de último momento del gobierno, por ejemplo, que elimine la tarjeta de la MUD, que impida la candidatura de Edmundo. ¿Ustedes han analizado ese escenario también? Lamentablemente, con esta caracterización de quienes enfrentamos, hay que pasearse por todos los escenarios. No podemos estar llamados a comer florismos en momentos tan complejos, donde además hemos enfrentado años de persecución, de violación de derechos humanos, de cárceles injustas, hasta de asesinatos. Esto, por supuesto, nos da la madurez necesaria de saber que a quienes enfrentamos son capaces de muchas cosas y están desesperados por mantenerse aferrados al poder. Pero ellos necesitan las elecciones del 28 de julio para tener un poco de legitimidad. Ellos se han arriesgado y han buscado la posibilidad de tener estas elecciones porque necesitan la legitimidad. Y efectivamente, el llamado a Nicolás Maduro al gobierno de Estados Unidos, exigiendo, pidiendo negociación, también habla un poco del momentum en el cual ellos se encuentran, de la situación en la cual ellos se encuentran. Yo no quiero subestimar a nadie, pero yo sí creo que los costos políticos de Nicolás Maduro, de atreverse a cometer una trapisonda como eliminar la tarjeta de la unidad, que es la única que realmente comprende la responsabilidad de la oposición y que comprende la respuesta del pueblo venezolano, les generaría muchísimos costos que creo que no está dispuesto a asumir. Hay gente que cree que no pasaría nada, que ellos de aquí al momento del 28 pueden hacer lo que les dé la gana sin que haya ninguna consecuencia. Hay gente que cree eso. Bueno, pero yo creo que las cosas se analizan, depende de la óptica con la que se vean, pero sobre todo se enfrentan con las realidades. Yo creo que nosotros hemos estado en riesgo, sin duda, durante todo este tiempo. Y había gente que analizaba que las primarias no se iban a dar.
Había gente que se analizaba que las primarias iban a ser un fracaso. Había gente que analizaba que María Corina Machado no iba a recurrir al TCJ para dejarle la pelota en el campo del incumplimiento del régimen. Había gente que analizaba que María Corina Machado no iba a ser capaz de poner ningún sustituto. Y todos esos análisis y todas esas percepciones han sido una tras otra respondidas de manera contraria a esas aspiraciones de esa gente o de alguna gente. Entonces yo creo que enfrascarnos en análisis de lo que puede ser, sencillamente es cuestión de ópticas de cada quien y sobre todo prepararnos, eso sí tiene sentido, prepararnos siempre bajo una condición. Nosotros debemos mantenernos unidos, coherentes y en la ruta electoral, porque lo único que quiere Maduro es sacarnos de la ruta electoral. ¿Y están unidos y están coherentes en la ruta electoral? Tanto así que hemos logrado ir cada una de las cosas que te dije, derrotándolas, tomando decisiones, conjurando ese tipo de decisiones que nos podrían haber puesto en situaciones que no es en la posibilidad de victoria que tenemos, y hoy por hoy tenemos en nuestro destino un 28 de julio con una posibilidad de victoria clara y evidente para una persona como Edmundo González, que no estaba en el panorama electoral político de Venezuela y que significa sin duda el próximo presidente de la transición, que va a tener sobre sus hombros momentos muy importantes y definitorios del futuro de todos. Bueno, se nos agotó el tiempo y lo definitorio es que se acabó el tiempo. Muchas gracias. Gracias, Ignacio. María Beatriz Martínez, presidenta de Primero Justicia, también ex candidata a la gobernación de Portuguesa y ex diputada de la Asamblea 2015. Nosotros vamos a seguir en esto porque de aquí al 28 hay mucha tela por cortar todavía en qué propone.